El grupo terrorista Estado Islámico ha tenido que retroceder y dejar gran parte de su acción en la ciudad de Faluya, en Irak. Las fuerzas del ejército iraquí recuperaron el principal edificio administrativo de esa ciudad y colocaron la bandera iraquí. Luego de varios días de intensos combates, las fuerzas iraquíes lograron entrar en el centro de la ciudad de Faluya y arrebataron el control del complejo gubernamental al grupo yihadista Estado Islámico. Sin duda alguna, se trata de un avance trascendental como parte de la ofensiva lanzada por el gobierno iraquí el 23 de mayo para recuperar la ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Bagdad y en manos de los yihadistas desde enero de 2014. Antes habían rodeado la ciudad y reconquistado algunos suburbios. Anteriormente se informó que las fuerzas de seguridad de Irak liberaron de los yihadistas el distrito de Nasal en el centro de la ciudad. El recinto recuperado alberga el consejo local y las instalaciones de los servicios de seguridad. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 48.000 personas han escapado de la ciudad desde que empezó la batalla hace 3 semanas. De otro lado, según responsables de seguridad, varios miembros del Estado Islámico lograron huir mezclándose con los civiles que se marcharon en los últimos días y en algunos casos sobornando a los militares. Aunque con algunos bolsones todavía aún por recuperar, esta es una victoria importante. Son distintos analistas para el ejército iraquí en su lucha en el combate contra el ISIS. Faluya ha sido una de las ciudades que más tiempo ha estado en manos de los terroristas. La ciudad de las mezquitas, como se le considera, está muy cerca de Bagdad, también muy cerca del aeropuerto internacional. Es una ciudad de mayoría sunita. Los civiles son los que han estado sufriendo sobre todo esta toma de esta ciudad. Y la ofensiva ha sido dirigida tanto por el ejército israelí como también por la aviación estadounidense y sus aliados, y además por milicias chiitas, lo que ha hecho temer a la población de sunita por posibles represalias. Pero tengo entendido que ha habido una indicación que no se pueden acercar más allá de una determinada línea para no provocar nuevamente esta violencia étnica de la cual ya ha sido víctima con la caída de Saddam Hussein Faluya. Sí, como tú señalas, Faluya es importante. No solamente simbólicamente es importante porque fue la primera ciudad, ahí comenzó el desarrollo del Estado Islámico en Irak hace ya algunos años, sino que además es un centro, es sunita, pero no solo es sunita, sino un centro importante religioso sunita, lo cual le da un valor exacto mucho más importante dentro de la comunidad sunita, que en Irak representa pues una minoría, representa algo del 20 o 30% de la población. En ese sentido, pues conquistar Faluya tiene un valor importante en la lucha contra el Estado Islámico. También estratégico, porque Faluya está a 40 kilómetros, es decir, Lurín-Lima, 40 kilómetros de la capital, lo cual también es una amenaza constante para Bagdad, porque Bagdad sufre atentados, sufre coches bombas, sufre atentados terroristas y muchos de ellos pueden provenir de una ciudad tan cercana en poder del Estado Islámico. Así que, obviamente, uno de los mayores temores que existen es que se den, como ya se ha dado a lo largo de los últimos 2 años, se den enfrentamientos entre comunidades. Y justamente estos enfrentamientos no solamente hay que pensarlo en términos de derechos humanos, lo cual es importante de que no se lesionen la vida de la población sunita, sino también en términos estratégicos, porque el Estado Islámico se nutre de este enfrentamiento y después aparece como gran salvador de la comunidad sunita. Por eso el Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, por ejemplo, el Estado Islámico no solamente ataca a Occidente o a los israelíes, como ha hablado Osama Bin Laden, cruzados y judíos, sino también ataca a musulmanes o islámicos chiitas. Entiende que en este enfrentamiento sectario pues se nutre, se favorece. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente, y también pensando en el futuro Irak, porque mañana más tarde, cuando el Estado Islámico deje de ser un problema importante para Irak, Irak va a tener otro problema que solucionar, y que es el problema que se comienza a construir ya, que es el enfrentamiento sectario, no solamente entre chiitas y sunitas, sino también con la tercera comunidad, los kurdos, que ya de por sí tienen un gobierno autónomo y que ya de por sí tienen un nivel de autonomía que parece casi independencia en la práctica. Así que no se sorprendan que mañana más tarde haya un enfrentamiento sectario en Irak, que es lo que podría pues traer como consecuencia el final
de lo que todos esperamos sea el episodio del Estado Islámico. Y para darnos una idea de los riesgos que aún se corren, en el momento de salir, de poder evacuar a la población civil, lo que se está determinando es que los hombres y los niños, los jóvenes, vayan en otros grupos. ¿Por qué? Porque se teme que se estén infiltrando terroristas del ISIS en la población civil. O sí, que sean parte, ¿no? Que sí, estén ahí. Aunque lamentablemente, a pesar de todas las indicaciones como acerca de esta diferencia entre sunitas y chiitas, es casi imposible, porque el ejército iraquí de Bagdad está conformado fundamentalmente por chiitas. Si bien hay milicias chiitas y se busca que esas milicias no tengan en contacto con la población, el ejército iraquí son básicamente conformados por chiitas, así que, digamos, evitar que haya un contacto es casi imposible, digamos. Pero, interrogarlos por temor a que sean parte del ISIS. Sí, exacto. Entonces hay todo un escenario en donde ya se comienzan a existir preocupaciones porque hayan este tipo de choques entre comunidades, y eso pues sea un factor adicional en este contexto pues terriblemente que conocemos en Irak. Ahora, sí ha habido una invocación de un alto clérigo chiita para que haya un trato, digamos, humanitario, pacífico, que los vencedores no abusen de su posición con la población sunita. Sí, que lamentablemente ha sido tal nivel de violencia que ha sufrido Irak entre comunidades en los últimos años, y con el ISIS por un lado, por las milicias chiitas por el otro, que es muy difícil pues evitar que estos roces, enfrentamientos no se den en el terreno, ¿no? Médicos Sin Fronteras dice no a los fondos de la Unión Europea por la política migratoria y el acuerdo con Turquía sobre el trato a los refugiados. En protesta por lo que consideran una dañina política que pretende externalizar el control migratorio que han puesto en marcha. De ahora en adelante, la ONG Médicos Sin Fronteras dejará de pedir financiamiento a la Unión Europea y a sus 28 países miembros. Médicos Sin Fronteras lleva meses denunciando la vergonzosa respuesta europea, centrada en disuadir a estas personas en lugar de darles la ayuda y protección que necesitan. No hace más que alejar lo máximo posible de sus costas a quienes huyen de la guerra y el sufrimiento. A su vez, el secretario general de la organización señaló que el pacto entre la Unión Europea y Turquía pone en peligro el mismo concepto de refugiado y la protección que éste ofrece a las personas en peligro, pues sienta un peligroso precedente. Para mantener sus programas en marcha, la organización tiene previsto seguir trabajando en Grecia y Turquía y buscarán fondos por otras vías. En 2015, la Unión Europea aportó unos 52 millones de dólares a la organización, lo que representa el 8% del presupuesto total de Médicos Sin Fronteras. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía entró en vigor el 20 de marzo y según el texto, todos los migrantes que viajen desde Turquía a las islas griegas serán enviados de vuelta a menos que logren asilo en Grecia. Ya organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas han expresado su preocupación por las implicaciones legales y morales de este acuerdo. Una pausa y al volver. El Reino Unido rinde homenaje a una promesa de su política y David Cameron pide tolerancia en su país.